del sacerdote Elí, donde creció Samuel. Fue llevado al templo a crecer allí por su madre Ana. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 1, para los que llevan nota. Él fue llevado a ese templo, al templo en Silo, para la gloria del Señor. Yo estuve allí mirando las ruinas, que es lo que queda de ese templo. Él creció allí, en ese templo, bajo el cuidado, si se quiere, de Dios allí, y el sacerdote Elí. Un detalle muy importante, Ana, aún mirando la mala fama que tenían los hijos del sacerdote Elí, ella le entregó su hijo a Dios y lo ofreció a Dios, y él creció en ese templo. Allí se hizo hombre, ahí se hizo un varón de Dios, Samuel, el hijo de Ana. Y no es el tema de esta noche, pero la fe tan grande de esta mujer, de que ella miraba era al cielo, no miraba al hombre ni a la familia de ese hombre que estaba allí como sacerdote. Ella por fe entregó su hijo a Dios. No se lo entregó al hombre, se lo entregó a Dios. Porque allí Samuel veía cosas indebidas, puesto que la palabra dice que la fama de la familia de Elí, de los hijos de Elí, no era nada buena. Amén. Y fíjense que allí en ese templo, allí reposaba el arca del Señor. En la antigüedad, el arca era un cofre hecho de madera de acacia, revestido por dentro y por fuera de oro, con una tapa de oro puro y dos querubines con sus alas extendidas mirándose frente a frente uno con el otro, algo como esto. Los querubines representaban la protección del Señor cuando el Señor estuvo en el sepulcro 3 días, ¿sí? Y luego resucitó. La tapa de ese cajón o de ese cofre se llamó propiciatorio, ¿sí? O sea, era como lo que representa o lo que representaba a Cristo Jesús en ese entonces, al ángel de Jehová o a Dios. El arca contenía en su interior 3 cosas. Contenía las tablas de la ley por el cual se regía su pueblo Israel en aquel entonces, y ahora nosotros. Contenía el maná, o sea, la provisión, la ley, la provisión y la autoridad de Dios sobre el pueblo que lo representaba, la vara, una vara que estaba allí, ¿no? La vara de la autoridad. Eso se le llamaba el arca de la alianza o el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el Señor pactó con su pueblo de que siempre y cuando su pueblo lo adorara y le obedeciera su ley, lo amara y lo siguiera y le temiera, él nunca lo iba a abandonar. Por eso se llamó el arca del pacto o el arca de la alianza. Amén. Hasta ahí vamos claros. En Éxodo 25, 27, para los que llevan nota, no nos va a dar tiempo de leer todas las citas. El arca, allí se describe a qué persona Jehová tomó para hacer esa arca, igualmente hacer toda la decoración del templo y cómo iba a ser ese templo. Y ese varón se llamaba Bezaleel, ¿sí? Y le puso un ayudante llamado Oliab. Eso lo va a encontrar en Éxodo a partir del capítulo 31 en adelante. Y el 35 está muy bien allí relatado. Le reveló a él cómo él quería esa representación, cómo él quería hacer esa arca, o sea, donde su presencia iba a morar en el arca. Resulta que la familia, vamos a hablar primeramente de la familia de Elí, el sacerdote donde se crió y creció el sacerdote, juez y profeta Samuel, ¿sí? De Israel. Allí estuvo el arca en el templo de Elí. Aunque los hijos de Elí eran pecadores, eran unos impíos, porque ellos no valoraron el lugar que Dios les dio como familia, el lugar sacerdotal que Dios les dio como familia. Y Elí, por la familiaridad con sus hijos y por tomar más en cuenta el complacer a sus hijos que a Dios, los hijos se le perdieron. Los hijos se convirtieron
en pecadores, se convirtieron en impíos, los cuales acarrearon muerte, dice la palabra. Si ustedes en la cita de Éxodo 25, versículo 27, 25 y 20, capítulo 25, 27, se van a encontrar con lo del arca, ¿no? El arca, ahí están en esos textos, y lo que contenía el arca está en Hebreos 9:4 para los que llevan nota. Bueno, seguimos con la familia de Elí. Elí llevó la culpa del pecado de su familia porque en su familia la familiaridad rompió la reverencia, ¿sí? De la presencia del Señor. Y eso acarrió muerte, desgracia. Elí murió conforme se lo dijo Jehová al niñito que se levantó en ese templo, a Samuel, a ese varón. Se lo dijo y se lo reveló, y él se lo comunicó al sacerdote. Ya el sacerdote lo sabía, y de igual forma murieron sus hijos. O sea, ellos fueron eliminados. ¿Eliminados por qué? Por su desobediencia. ¿Eliminados por qué? Porque abrieron puertas, por desobedientes y por no valorar la presencia del Señor. Amén. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios maravilloso y bondadoso, pero el Señor demanda de nosotros algo: sed santos porque yo soy santo. Así de sencillo. Luego que el arca está allí, bueno, se presenta una situación en Israel de una guerra que iban ellos a enfrentar, a una guerra que los iba a enfrentar a los filisteos, al pueblo enemigo de Israel. Entonces Israel va y manda al pueblo, al templo de Elí, a sacar el arca, ¿sí? Para ellos sentirse como protegidos. Ellos decían, vamos a buscar el arca porque el arca nos va a salvar, ¿sí? Eso está en Primera de Samuel, del capítulo 4, del 1 al 11. Primera de Samuel, capítulo 4, del 1 al 11. Ellos se llevan el arca, el pueblo de Israel se lleva el arca, creyendo pues que, bueno, con tener este objeto aquí, ya todo está resuelto. Pero no tenían conciencia de que esa era la presencia del Señor. Esa arca portaba la presencia del Señor. Ellos no estaban conscientes porque ellos ya se habían contaminado espiritualmente. Ellos se lo llevaron se lo llevaron como si era un talismán, un objeto pues vamos a decir así, como de suerte, ¿no? Esta posesión tan valiosa para el pueblo de Israel, como era el arca, como es la presencia del Señor, que hasta hoy es así, porque dice que Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Esta posesión tan valiosa, ellos no estaban conscientes de lo que había en ellos, de lo que estaba en su pueblo, de lo que estaba en sus casas. Ellos desearon utilizarla como talismán o un objeto de protección contra los filisteos. Imagínense ustedes ese gran pecado, ¿no? Sus enemigos, pues, por supuesto, pelearon contra Israel y los derrotaron. Fue un desastre, totalmente fue un desastre. El ejército contrario los derrota y se arma desgracia total, derrota total del ejército de Israel. En ese momento, el arca pasa a manos de los filisteos, porque los filisteos sí tuvieron temor de enfrentarse al pueblo de Israel cuando se enteraron que el arca estaba allí, que la presencia de Dios, porque ellos sabían de las maravillas, de los milagros y del poder del Dios de Israel. Amén. Mas Israel, pues, se llevó el arca como llevarse un objeto que solo con tenerlo allí vamos a ganar. Dios no es un objeto, Dios no es un talismán, Dios no es un amuleto. Nombrar a Dios así, sin saber lo que estamos haciendo y llevando una vida deshonrosa para Dios, o llevando una vida irreverente, aún dentro de nuestra propia casa, que es la iglesia primaria, molesta a Dios.
molesta a Dios, eso trae consecuencias. Nosotros en nuestra propia casa, cuando hay un creyente, debemos reverenciar ese lugar, debemos de tratarnos como Dios nos trataría a nosotros, como Jesús se comportaría con nosotros, porque ahí está la presencia del Señor. Amén. Ese es uno de los mensajes más importantes que me da a mí este texto, que está en Primera de Samuel, del capítulo 4 al versículo 1 y 11. El arca nunca regresó a Silo, a donde les nombré al principio, a la casa de Elí, al templo de Elí, ¿sí? Al templo donde Elí era el sacerdote, donde nació Samuel. Nunca regresó allí. Esta ciudad fue destruida por los filisteos y para ellos era un trofeo haber destruido esa ciudad. Mis ojos vieron la destrucción de Silo. Yo estuve allí. Ahí lo que hay es ruinas por todas partes. Solo quedan las bases del templo, totalmente destruido. Para los filisteos esto fue una victoria, pero déjenme decirle que ya en Jeremías 26:6 el Señor ya lo había profetizado. Jeremías, los que llevan nota, 26:6 se los voy a leer rapidito, porque el Señor nos advierte para que no cometamos errores. Amén. Dice lo siguiente. Dice, yo pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase, a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Pero cuando leemos el 16, acá el Señor lo salvó a él, porque él dijo lo que Dios le mandó a decir. Cuando nosotros hacemos y decimos lo que Dios quiere que hagamos, necesita que hagamos y como debe ser, mire, aunque se levanten contra usted, Dios le va a dar la victoria. Porque aquí dice que en el 16 dice, y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre, o sea, Jeremías, en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos ancianos, ¿sí? Defendiendo y él fue salvo, porque a él le salía pena de muerte por haber abierto su boca y haber dicho esa gran verdad del Señor. Entonces, continuando, la familia de Elí, ¿sí? Ellos no dieron valor a la presencia de Dios, ni tampoco el sacerdote como que estaba así como tibio con el Señor. Amén. El sacerdote, él les decía, miren, pero no, igual él miraba y él callaba, o sea, él toleraba eso. No podemos ser tolerantes con el pecado, la irreverencia. Nosotros tenemos que ser sobrios. Una vez que el arca de Dios está en tu corazón, que la presencia de Dios está en tu corazón, nosotros tenemos que entender que ya nosotros tenemos que dejarnos transformar por su palabra, dejarnos santificar. Nosotros tenemos que convertirnos al Señor por su palabra que transforma, arranca, desarraiga lo que al Señor no le agrada y lo que a nosotros no nos conviene, por supuesto, ¿no? Entonces, el espíritu de familiaridad, que fue lo que pasó allí, ¿sí? Se robó la autoridad del sacerdote, se robó la reverencia, ¿sí? Que se tenía que vivir, de la manera como se tenía que vivir allí. Cuando hacían los holocaustos, iban los hijos antes de hacer el holocausto y ya estaban desprezando el carnero que iban a ofrecer como sacrificio para el Señor. ¿Qué les parece a ustedes esto? No les extrañe, siempre ha existido gente así, siempre han existido sacerdotes a quienes Dios les hace el llamado, a quienes Dios los posesiona, pero por debilidad creyendo que si ellos, que si a su familia la conducen con la severidad, con la radicalidad que amerita ser un sacerdote de Dios con su casa, creen que el hijo se le va o que el hijo se viene en contra de él. No, déjenme decirle que no, no. Cuando nosotros corregimos en el amor del Señor también, ¿sí? Porque la reverencia también depende de eso. Tenemos que
corregir en el amor de Dios para que nuestros hijos, nuestra descendencia, no lleve carga de maldición. Amén. Y no terminen antes de la fecha prevista de cuando un ser humano tiene que irse de esta tierra. Amén. Por eso se van tantos jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Porque, y de manera fea y de manera desgraciada. ¿Por qué? Porque no hay reverencia. Y a veces la culpa, así como cayó sobre Elí, así cae sobre muchos padres y aún sacerdotes de hoy en día, que esa posición que el Señor les da, entonces ellos la toman como algo personal, a beneficio personal. No, no, nosotros le servimos al Señor a beneficio mío primero, en obediencia para tener bendición y en beneficio de los que necesitan conocerle a Él para ser salvos, porque por todos nosotros Jesucristo dio su vida y dio su sangre. Amén. Es muy delicado no tener reverencia. Eso no es religiosidad. Ahora con el cuento de que hay que religiosos, no, el Señor es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. ¿Sí? Sí, hay religiosidad, pero eso es un espíritu que no es el tema, pero eso no es religiosidad. Eso es reverencia y temor a Jehová. Amén. Respeto. El temor no es que le tengo miedo a Dios, no. Es un temor de respeto, de no herirlo. Amén. Entonces, por el espíritu de familiaridad, muchas veces se pierde la autoridad que el Señor nos da, nos quita porque no le vamos a honrar, no le vamos a obedecer y menos a servir. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud correcta para ser sus embajadores, sus representantes en la tierra. Amén. Así de sencillo. Y luego se robó pues también la reverencia, la bendición de Elí, aún sus vidas, su familia, ¿sí? Y comenzó a verse la desgracia en esa familia sacerdotal. Yo he visto con mis ojos carnales desgracias en familias sacerdotales. Eso desde antes de que Jesús naciera, ya eso estaba aconteciendo, porque esto fue antes de Cristo. Amén. Así que se cumplió la profecía, porque el Señor sabía eso. Lo que pasa es que el Señor, todo lo que nos escribe es para dejarnos a nosotros evidencia lo que Él dice. Amén. Pero también pasa que sobrepasar los límites de la tolerancia divina de Dios, ¿sí? Produce unas severas consecuencias de las cuales después no hay tiempo de arrepentimiento. Yo no les estoy metiendo temor ni psicoterror, sino que los tiempos de ahora, lo que está pasando ahora, es por eso, por lo que comenzó hace miles de años atrás, por esa irreverencia. Amén. Y las consecuencias se están viendo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Este es un severo ejemplo de la administración de la justicia divina de nuestro Dios en casos individuales, en casos también de naciones y de pueblos, familiares y descendencias completas. Esto es una anticipación del ejemplo del juicio final en este tiempo postrero. Entonces, nótese que aquí la debilidad de Elí con sus hijos, ¿sí? Y la falta de rectitud con ellos, ¿sí? Dio como pie la desgracia de él y de toda su descendencia. No pudo ver su descendencia, ellos murieron. Ahora, cuando el arca, entonces, el pueblo de los filisteos se la roba, imagínense ustedes, se la roba, tremenda protección tenían ellos con la presencia de Dios, ¿no? Se dejaron robar el arca. Ellos tuvieron tumores, ellos tuvieron muchas desgracias, el pueblo filisteo se asustó tanto que la devuelve, la lleva a Jerusalén nuevamente, ¿no? Y se la entregan entonces a un padre de familia llamado Aminadab. Esto está en Primera de Samuel 6:20 y 7:1-6. Pero allí tuvo este hombre esta arca en su casa desde que sus hijos eran pequeños, crecieron. Entre ellos había uno llamado Usa, que pues ellos se acostumbraron a la presencia de Dios allí. Eso no tenía ningún significado. En esa casa no pasó nada importante. De eso se predicó el domingo. Pero fíjense que cuando esa arca la van a trasladar, que David la pide, resulta que el hijo de Aminadab, Usa,
muere porque la toca de mala manera. O sea, el arca no se podía tocar, era para llevarla sobre los hombros de los levitas, que en ese tiempo la familia de los levitas era la familia de Aarón. Se hicieron las cosas malas, le tocaba era a la familia de Aarón en ese entonces, no a cualquier persona. Vamos a dejarla ahí, vamos a tirarlo allí. No, no, no. Usted no puede entrar con el arca a un lugar donde Jesucristo no entraría con usted. Algo como eso, ¿sí? Se expone. Yo le digo a los jóvenes, ¿Jesucristo entraría con usted a una discoteca? No. ¿Jesucristo entraría con usted a un prostíbulo? No, no. ¿Sí me entiende? Ahí puedes morir porque Dios no está contigo. El arca no se puede. Nosotros como arca que representamos, nosotros llevamos por el Espíritu Santo está en nosotros. Somos el arca. Amén. Templos vivos del Señor, dice su palabra. No podemos ni hacer, ni entrar, ni estar con personas, ni en ambientes, ni en lugares donde Dios no entre con nosotros. Tenemos que entrar con Él y con el permiso de Él. Amén. Pero entonces fíjense que una vez que Usa muere, David toma miedo, se va y la deja en casa de una familia de un varón llamado Obed Edom. Entonces, esto está en 2 de Samuel 6, 11 y 12, ¿sí? Y la descendencia de este hombre fueron servidores, fueron una multitud. Este hombre vio la descendencia, este hombre se multiplicó en gran manera. Eso está en Primera de Crónicas 26, del 4 al 8, y en el versículo 15, la descendencia de Obed-Edom fue de gran bendición, fueron servidores de Dios y fueron reconocidos por el gobierno de David y fueron colocados todos en lugares de privilegio y de gobierno. Y fueron los que administraron a Israel de la mano del rey David. Un hombre humilde, se dice que era, fíjense, era un descendiente de los filisteos, que era, según los filisteos, era un pueblo enemigo de Israel, pero siempre hay excepciones, amén. Entonces, fíjense que era diferente la historia de Obed-Edom. Cuando usted lee acá, usted se va a encontrar con que la palabra dice de que Obed-Edom fue bendecido, fue bendecido él y toda su casa. Capítulo 6, 11. Amén. Entonces, yo de verdad les voy a dejar esta tarea para que lean y vean la bendición tan grande de Obed-Edom. Cuando David el rey ve que Obed-Edom prospera y toda su casa y ve que allí hay, wow, una reverencia, que allí hay estabilidad, que esa gente se establecieron en el Señor, David se acercó a ellos y miró y dijo, ahora sí la quiero. Y ahora yo sé cómo voy a hacer. Y la llevó con él y la trasladó y la dejó en el templo. Amén. Y allí moró hasta el día en que desapareció el arca, pero se dice que ya la encontraron, es lo que se dice, y que el arca la vamos a mirar pronto, amén, en el nuevo templo que se va a levantar, que bueno, que no es donde se va a sentar el Señor, sino el anticristo. Pero estuve también allí en ese museo, gracias a Dios, y miré que ya todo está listo para eso. ¿Qué quiero decirles con esto, amados? Que ya la venida del Señor está cerca, y que por favor consagremos nuestras vidas, dediquemos nuestra vida y nuestra casa a Dios, amén. Que seamos como la casa de Obed-Edom. Así que oremos para despedirnos, y este es un tema hermoso. Si ustedes quieren, lo continuamos la semana que viene. Me mandan un mensajito, amén. Padre, te damos las gracias por cada una de nuestras familias. Te rogamos, Señor, que así como Obed-Edom tuvo la sabiduría, Dios, de guardar tu presencia, de honrarla, Señor, y valorarla, Padre, no como un talismán, no como un objeto más, Señor, de suerte, Padre amado, sino como el Dios de Israel, así también tú hagas con cada una de las familias que estamos reunidas en esta noche. Guárdanos, Señor, alúmbranos el entendimiento, Padre, y que hagamos la obra primeramente en casa, Señor, para que veamos tu gloria, Señor, en todos aquellos a quienes nosotros llevemos el arca de Jehová, que no es más que tu presencia y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios mío. Amados, que Dios me les bendiga. Bendiciones, hermano. El tema es hermoso, pero el tiempo no nos ayuda. Así que tengamos mucho cuidado. Lo que está pasando ahora en el mundo no es más que la consecuencia de toda esa bola de nieve
que antes de Cristo ya estaba pasando en las familias y aún en las iglesias de aquel entonces. Amén. Nosotros somos diferentes. La palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Así que confiemos en Él y solamente hagamos nuestra parte creyendo y con fe que el Señor hará el resto. Amén. Dios me les bendiga y me les guarde.